Te voy a hablar con la crudeza con la que siempre hablé a los príncipes, porque la suavidad jamás construyó imperios. Escucha bien lo que te diré ahora, porque te lo digo mirándote directamente, como si estuvieras frente a mí, respirando la misma atmósfera de duda y ambición que envuelve tu vida. ¿Quieres poder? ¿Quieres éxito? ¿Quieres ser alguien que decide y no alguien que obedece? Entonces entiende esto desde los primeros segundos. La suerte no existe como tú la imaginas. La suerte no es un golpe divino que cae sobre los elegidos. La suerte es una consecuencia. Es el resultado inevitable de la astucia, del cálculo, del esfuerzo, de la frialdad para observar donde otros se distraen, y de la disciplina que mantienes cuando todos alrededor se están derrumbando. Ahora escúchame con atención. Voy a revelarte algo que jamás deberías olvidar. El éxito no es un accidente, es arquitectura. Y como toda arquitectura, exige planos, precisión, cálculo, y sobre todo, exige que tengas el carácter para soportar el peso del edificio que estás construyendo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos ascienden mientras otros se quedan estancados al mismo nivel, observando cómo pasan los años sin resultados? En unos instantes te voy a explicar por qué esto sucede y qué puedes hacer para destruir ese patrón que te mantiene en la mediocridad disfrazada de rutina. Porque quiero que entiendas quién soy cuando te hablo. Durante toda mi vida analicé a gobernantes, líderes, militares, diplomáticos, comerciantes y traidores. Vi cómo algunos ascendían con brillo y cómo otros caían con estrépito. Observé cómo unos gobernaban con astucia mientras otros imploraban compasión. Y descubrí algo que hoy, siglos después, sigue intacto. El poder nunca se entrega, siempre se conquista. Pero deja que te hable de algo que en tu tiempo se volvió un espejo perfecto del alma humana. Me refiero al experimento de Stanford, 1971, dirigido por Philip Zimbardo. Tal vez lo conoces superficialmente, tal vez no. Pero yo lo observé con la misma fascinación con la que observaba los juegos políticos de mi época, porque lo que reveló es exactamente lo que yo escribí en mis tratados. El ser humano se moldea según el rol que ocupa y el contexto que lo rodea. En aquel estudio, un grupo de personas comunes, sin grandes diferencias entre sí, adoptó dos papeles distintos. Unos asumieron el rol de autoridad, otros el rol de subordinados. Y fue suficiente ese simple cambio de contexto para despertar comportamientos que nunca habrían mostrado en su vida cotidiana. Se transformaron. Cambió la forma en que se relacionaban, en que actuaban, en que percibían su lugar en la jerarquía. ¿Y qué demuestra esto? Demuestra algo que yo ya sabía desde que caminaba por las calles de Florencia. El poder no nace de la esencia del individuo, sino del lugar que ocupa y de la percepción que los demás tienen de él. Permíteme preguntarte algo, y quiero que respondas con honestidad, aunque solo lo escuches dentro de tu mente. ¿Te has sentido alguna vez en tu vida reducido por el papel que otros te asignaron? ¿Has sentido que te trataban como si fueras menos de lo que realmente eres? En unos segundos te voy a explicar cómo romper esa prisión invisible y cómo tomar el control de tu propia narrativa. Porque no necesitas cadenas de hierro para limitar a un individuo, basta con convencerlo de que su lugar es pequeño. Basta con que acepte un rol que no lo representa. Y eso es lo que te ha estado sucediendo durante años. No porque seas débil, sino porque jamás te enseñaron que el poder no es un regalo, es una decisión diaria. Déjame revelarte algo. Tú ya has experimentado este efecto sin darte cuenta. Cuando entras en una oficina donde alguien tiene un título, te comportas de una forma. Cuando te colocas frente a alguien que crees superior, modificas tu forma de hablar. Cuando estás entre personas que consideras menos preparadas, te sientes más seguro. ¿Ves lo que ocurre? Tu mente se adapta al rol. El contexto te transforma. Y si no eres consciente de ello, alguien más lo hará por ti. En El Príncipe, escribí que un líder debe ser amado y temido, pero sobre todo, debe ser respetado. ¿Y sabes qué construye respeto? La percepción de autoridad, la percepción de control, la percepción de seguridad en las propias decisiones. Eso, en tu tiempo, tiene un nombre: carisma. Si quieres que esta verdad se convierta en tu nueva forma de pensar, suscríbete al canal si quieres dejar de improvisar tu vida y empezar a gobernarla. Porque este mensaje no es para los distraídos. Es para quienes están dispuestos a convertirse en sus propios soberanos. Volviendo al tema. No te confundas, el carisma no es simpatía, ni es dulzura, ni es hablar bonito. El carisma es energía psicológica que hace que otros te reconozcan como alguien capaz de liderarlos. Es presencia. Es estrategia social. Es inteligencia emocional en su forma más afilada. ¿Y te has dado cuenta de que muchas veces sientes que te falta carisma?
Te explicaré por qué dentro de un momento, porque es una de las llaves principales del poder moderno. Pero antes quiero que observes algo más profundo. En tu época, el enemigo ya no es un ejército extranjero ni un conspirador dentro del castillo. Tu enemigo es la distracción. Tu enemigo es la comparación constante. Tu enemigo es la devoción ciega hacia una pantalla que absorbe tu atención y te aleja de tu objetivo. Las redes sociales se han convertido en la nueva corte, en la que todos quieren ser vistos, validados, aplaudidos. Pero mientras más miras a los otros, menos te ves a ti mismo. Mientras más comparas tu camino con el de los demás, menos avanzas en tu propio sendero. Y mientras más admiras la vida ajena, más te vacías por dentro. ¿Alguna vez has sentido que tu progreso se detiene porque estás demasiado enfocado en lo que otros muestran? En unos minutos vas a entender cómo romper ese hechizo que te mantiene atado a vidas que no son tuyas. La verdad es sencilla. El poder en el siglo XXI no se obtiene acumulando territorios, sino acumulando enfoque. Quien controla su atención, controla su destino. Quien controla su narrativa, controla cómo los demás lo perciben. Y quien controla su mente, controla su vida entera. Pero tú quieres algo más que control. Tú quieres libertad. Quieres poder levantarte cada día y elegir sin miedos. Quieres no depender de la aprobación de otros. Quieres ser el jefe, no solo en un organigrama laboral, sino en el gobierno de tu propia existencia. Y te diré algo que nadie quiere admitir. La mayoría de las personas no fracasan por falta de talento. Fracasan porque aceptan el lugar que otros les asignan. Fracasan porque creen que la suerte es magia, cuando en realidad es un cálculo oculto. Fracasan porque su mente está entrenada para obedecer, no para liderar. Ahora pregúntate, ¿quién eres tú cuando nadie te está mirando? ¿Eres el soberano de tu voluntad o eres un prisionero de tus impulsos? Dentro de un momento voy a revelarte una verdad que cambia la vida de cualquiera que la entienda. El poder no se encuentra afuera, se construye por dentro. Y aquí empieza tu transformación. Te lo diré de frente, tú no puedes aspirar al éxito mientras sigas pensando como un súbdito. Y no te culpo por haber caído en ese estado mental. Tu época entera está diseñada para producirlo. Los dispositivos que usas, las plataformas que visitas, los mensajes que consumes, todos buscan una sola cosa: capturar tu atención, moldearla, domesticarla. Porque quien controla tu atención controla tus decisiones. Y quien controla tus decisiones, controla tu vida. Pero te voy a hacer una pregunta que quiero que sientas como una daga entrando en la verdad de tu conciencia. ¿Te has dado cuenta de que la mayoría de las veces no decides tú, sino que reaccionas? En unos instantes te voy a mostrar cómo puedes recuperar ese territorio mental que perdiste sin darte cuenta. Antes de continuar, debes entender algo fundamental que muy pocos reconocen. En cada interacción humana hay una lucha invisible por definir el rol de cada uno. Tú crees que simplemente hablas, pero en realidad estás negociando estatus. Tú crees que simplemente escuchas, pero en realidad estás evaluando jerarquías. Tú crees que simplemente coincides con alguien, pero en realidad estás rindiendo parte de tu soberanía mental. Es inevitable. Forma parte de nuestra naturaleza. Desde los mercados de mi Florencia medieval hasta los ascensores acristalados de tus corporaciones modernas, el juego es el mismo. Unos buscan ascender, otros buscan complacer, otros buscan no ser vistos. Y aquí entra otro punto que se conecta con el experimento de Stanford y con la manera en que yo observaba el mundo político. El rol que aceptas termina convirtiéndose en tu identidad. No es solo que el entorno te influya. Es que si no lo cuestionas, lo absorbes. Y si lo absorbes, lo encarnas. Y si lo encarnas, te sometes. Déjame preguntarte algo más. ¿Te ha pasado que, en ciertos lugares, sientes que tu personalidad se encoge, como si tu voz perdiera fuerza? Pronto vas a entender por qué ese fenómeno no es casual y cómo revertirlo a tu favor. Porque aquí está la verdad. No eres tímido por naturaleza, te hicieron ocupar el rol del que se queda callado. No eres inseguro por esencia, te entrenaron a dudar de ti mismo cada vez que te comparabas con vidas ajenas. No eres desorganizado, disperso ni incapaz, simplemente fuiste moldeado por un entorno que te fragmenta, que te distrae, que te obliga a estar sobreestimulado para que jamás puedas concentrarte lo suficiente en tu propio poder. La mayoría de las personas vive atrapada en una prisión sin barrotes, igual que los participantes del estudio de Zimbardo. Pero la cárcel no está afuera, está dentro del rol que aceptaron sin cuestionarlo. Y si aceptas el rol de subordinado, aunque tengas el potencial de un líder, tu mente terminará obedeciendo a ese guión invisible. Sin embargo, tú no estás aquí para obedecer.
Tú estás aquí para aprender a gobernarte, para transformarte en el líder que yo describí en El Príncipe, alguien capaz de tomar decisiones incluso cuando la incertidumbre lo rodea. Alguien que no necesita permiso para avanzar, porque entiende que la iniciativa es el arma del soberano. Ahora déjame llevarte a otro nivel de comprensión. Tú quieres éxito, y eso es bueno. Pero el éxito no llega a quienes lo desean. Llega a quienes se convierten en el tipo de persona que puede sostenerlo sin quebrarse. Y para eso necesitas dos fuerzas: poder interno y astucia externa. El poder interno es la estructura, tu disciplina, tu enfoque, tu estabilidad emocional. La astucia externa es el movimiento, tu capacidad de leer el entorno, influir en otros, anticiparte a errores y manipular circunstancias a tu favor sin hacer ruido. ¿Quieres saber por qué muchos fracasan? Porque tienen poder interno sin astucia, o astucia sin poder interno. Unos se preparan toda la vida pero jamás se atreven. Otros se atreven siempre pero jamás se preparan. Para ser verdaderamente poderoso necesitas ambas fuerzas trabajando juntas. Permíteme hacerte otra pregunta, y quiero que seas honesto contigo mismo. ¿Cuántas oportunidades has perdido porque esperaste demasiado a sentirte listo? Dentro de un momento te explicaré por qué la espera es el refugio de los indecisos y cómo romper ese hábito que te roba años. Observa algo, las redes sociales no solo te distraen, te comparan. Y la comparación es una forma moderna de autosumisión. Cuando comparas tu vida con la de otros, haces algo extremadamente peligroso. Les entregas el poder de definir tu valor. ¿Y sabes qué es lo más irónico? Comparas tu interior con la fachada de los demás. Comparas tus dudas con la máscara de seguridad que ellos proyectan. Comparas tus inicios con los logros finales de otros. Y así, tu mente empieza a ceder terreno, milímetro a milímetro, hasta que un día, sin darte cuenta, ya no eres el protagonista de tu historia, sino un espectador de la vida ajena. Pero quiero que entiendas algo que cambiará el rumbo de tu poder personal. La comparación destruye la ambición, pero el enfoque la multiplica. Cuando te enfocas en ti, en tus fortalezas, en tu visión, algo dentro de ti despierta. Es como si recuperaras una parte perdida de tu conciencia. Es como si volvieras a sentir esa chispa vital que te dice: esto es lo que quiero, esto es lo que merezco. Y no basta con sentirlo. Debes actuar en consecuencia. Déjame preguntarte de nuevo. ¿Alguna vez sentiste que eras capaz de más, pero algo dentro de ti se saboteaba cada vez que intentabas avanzar? En unos instantes te mostraré cómo ese autosabotaje no es un defecto tuyo, sino un reflejo del rol que te obligaron a encarnar. Porque al igual que los participantes en Stanford cambiaban según el papel que les dieron, tú has cambiado según la historia que otros te contaron y que tú aceptaste como tuya. Pero hoy estás aquí. Y eso significa que tu historia puede reescribirse. Tal vez no puedas cambiar tu pasado, pero sí puedes cambiar la dirección de tu destino. Y el destino tiene una regla. El poder siempre favorece al que se mueve, no al que espera. Quiero que entiendas algo profundamente. Tú no necesitas permiso para ascender. No necesitas validación para transformarte. No necesitas la aprobación de nadie para convertirte en la versión más poderosa de ti mismo. Lo único que necesitas es una cosa: decisión. La decisión de tomar el mando de tu mente. La decisión de reclamar tu autoridad interna. La decisión de convertirte, desde hoy, en el artífice de tu propio destino. Este es el punto exacto donde empieza tu ascenso. Suscríbete al canal si quieres aprender a vivir desde tu verdad, y no desde los impulsos de un mundo que busca distraerte de ti mismo. Lo que viene ahora es un proceso de consolidación, de claridad, de fortaleza interior. Y puedo asegurarte que tu alma está más preparada de lo que imaginas. Voy a llevarte a un territorio que muchos temen explorar, el territorio donde descubres que no has vivido según tu voluntad, sino según la voluntad de otros. No te lo digo para herirte, sino para despertarte. Porque lo que viene ahora es una revelación que puede transformar por completo tu manera de verte a ti mismo. Permíteme comenzar con una pregunta que quizá nunca te atreviste a formularte. ¿Sabes realmente quién eres cuando no estás interpretando el papel que el mundo espera de ti? En unos instantes te voy a mostrar por qué esta pregunta es la puerta que separa al súbdito del soberano. La mayor parte de tu vida, sin importar tu edad, ha estado gobernada por contextos que tú no elegiste: tu escuela, tu familia, tus trabajos, tus círculos sociales, tus relaciones. Todos esos lugares te asignaron un rol antes de que tú tuvieras la madurez para decidir si lo querías o no. Y como las personas del experimento de Stanford, adoptaste ese rol porque era más sencillo cumplirlo que cuestionarlo. El entorno te moldeó. El rol te formateó.
y la repetición lo convirtió en identidad. Pero la identidad que has construido no es necesariamente tu esencia. Es solo la máscara social que aprendiste a usar para sobrevivir. El problema es que esa máscara, si no la cuestionas, se convierte en un límite que tú mismo refuerzas. Déjame hacerte otra pregunta que puede incomodarte. ¿Te has dado cuenta de que a veces te comportas de manera distinta dependiendo de quién te está observando? En unos instantes vas a entender por qué esa adaptación automática revela más de tu poder, o falta de él, de lo que imaginas. Lo que tú llamas tu personalidad muchas veces es simplemente tu mecanismo de supervivencia adaptado al entorno. Pero si quieres poder, si quieres éxito, si quieres ascender socialmente y convertirte en el líder que Maquiavelo analizó en El Príncipe, necesitas romper esa dependencia del contexto. Necesitas ser tú quien define cómo se comporta, no el escenario en el que te encuentras. Recuerda lo que el experimento de Stanford demostró. El comportamiento humano cambia radicalmente cuando cambia el contexto. Algunos individuos, cuando les dieron un rol de autoridad, adoptaron una postura dominante, firme, segura. Otros, cuando recibieron el rol de subordinados, se volvieron sumisos, reservados, obedientes. El papel se impuso a la personalidad. Pero hay un secreto que no todos vieron. Hubo participantes que, a pesar del contexto, conservaron una esencia propia. No se disolvieron por completo en el rol. Mantuvo una línea interna que les permitió cuestionar lo que estaban haciendo. Y ahí está la diferencia entre quien es moldeado por el mundo y quien moldea el mundo. ¿Te has sentido alguna vez obligado a actuar de una manera que no representa quién eres realmente? Dentro de un momento voy a mostrarte cómo recuperar la autoridad sobre tus propios comportamientos. Cuando yo escribí El Príncipe, no lo hice para alabar a los tiranos. Lo hice para explicar cómo debía pensar alguien que aspiraba a liderar en un mundo lleno de incertidumbre, engaños y cambios rápidos. Un líder, según lo que aprendí, debe ser adaptable, pero no maleable. Flexible, pero no frágil. Perceptivo, pero no manipulable. Y aquí está la clave. Un líder verdadero elige su identidad incluso cuando el entorno intenta imponerle otra. Ahora quiero que prestes atención, porque lo que voy a decirte a continuación es fundamental para tu ascenso personal. Tu identidad debe ser construida, no heredada. Debe ser elegida, no aceptada. Debe ser moldeada por tu visión, no por la expectativa colectiva. Pero aquí es donde la psicología oscura entra en juego. No basta con querer tener poder. Debes ser capaz de influir en los demás sin que ellos sientan que están siendo influenciados. Debes aprender a leer las intenciones escondidas detrás de sus palabras, sus gestos, sus silencios. Debes convertirte en alguien que no solo entiende a las personas, sino que las anticipa. Te haré otra pregunta fundamental. ¿Alguna vez has sentido que alguien con menos talento que tú asciende más rápido, obtiene mejores oportunidades o recibe más reconocimiento? Dentro de un momento te explicaré cómo eso no tiene que ver con mérito, sino con percepción, estrategia y carisma. El carisma, como te dije antes, no es simpatía. Es poder emocional. Es el arte de provocar en otros una sensación de confianza, admiración o incluso misterio. Es la habilidad silenciosa de parecer más competente, más seguro, más preparado de lo que realmente eres en ese instante. Y te lo voy a decir con absoluta claridad. El carisma no es un don, es una construcción. Un príncipe, en mi época, podía parecer valiente incluso si temblaba por dentro. Podía parecer generoso incluso si era calculador. Podía parecer humilde incluso cuando planeaba su ascenso. No porque fuera un farsante, sino porque entendía que la percepción es más poderosa que la esencia en el juego del poder. Deja que te pregunte algo más, una pregunta cargada de verdad incómoda. ¿Te has dado cuenta de que muchas veces tu silencio o tus inseguridades permiten que otros tomen decisiones por ti? En unos instantes te voy a enseñar cómo recuperar ese espacio psicológico y convertirte en alguien que inspira respeto sin necesidad de imponerse. Pero antes necesitas comprender algo que condiciona tu vida entera. En el mundo moderno, el poder no se mide por tu fuerza ni por tu riqueza inicial, sino por tu capacidad de mantener tu enfoque intacto. Las redes sociales fragmentan tu atención. La comparación desgasta tu autoestima. El ruido externo diluye tu visión. Tu lucha diaria ya no es contra enemigos visibles, sino contra la dispersión que te convierte en un espectador perpetuo. Y dime algo. ¿Cómo puede alguien escalar posiciones, construir éxito o convertirse en líder si no puede sostener su propia concentración por más de unos minutos? Pronto vas a entender por qué la atención es la nueva moneda del poder y cómo puedes recuperarla para ascender en silencio. Porque en tu tiempo,
a diferencia del mío, cualquiera puede aparentar poder. Pero solo unos pocos pueden sostenerlo. Y tú vas a ser uno de esos pocos. Voy a decirte algo que puede cambiar tu perspectiva completa. La lucha por el éxito no es contra otros, es contra tu versión fragmentada. Esa versión que se distrae, que posterga, que duda, que se sabotea cuando el camino se vuelve exigente. Esa versión de ti que aprendió a obedecer al entorno en lugar de dirigirlo. Pero también existe otra versión dentro de ti. Una que, cuando se activa, es capaz de convertirse en líder, de inspirar respeto, de construir disciplina, de ver oportunidades donde otros solo ven obstáculos. Esa versión está dormida, pero no muerta. Está esperando ser llamada. Y lo que estás escuchando ahora es precisamente ese llamado. Aquí comienza la parte donde dejas de ser moldeado y empiezas a moldearte. Donde dejas de reaccionar y empiezas a crear. Donde dejas de compararte y empiezas a definirte. Este es el punto donde la identidad de un líder comienza a tomar forma. Ahora escucha con atención, porque lo que estás a punto de escuchar es la parte más crítica de todo este mensaje. Hasta ahora hemos explorado tu relación con el rol, el contexto, la identidad, la percepción y la influencia. Pero ahora debemos hablar de algo que tú has evitado durante años, tu propia capacidad de gobernarte. Voy a comenzar con una pregunta que para muchos es devastadora, pero para ti será liberadora. ¿Te has dado cuenta de que no has estado viviendo tu vida, sino sobreviviéndola? En unos instantes voy a mostrarte cómo convertir esa supervivencia en dominio, y ese dominio en ascenso. Porque ser líder, como describí en El Príncipe, no comienza fuera. Comienza dentro. Un líder no es quien manda primero sobre otros, es quien manda sobre sí mismo. Quien domina sus impulsos. Quien decide su rumbo. Quien determina su propio estándar. Quien deja de obedecer a la inercia que consume a la mayoría. Pero aquí viene la verdad que pocos toleran. Tú no podrás liderar nada si no conquistas tu mente primero. Es allí donde se ganan o se pierden las batallas que definen tu destino. Y déjame preguntarte algo más, con una precisión que quiero que sientas en tu pecho. ¿Has notado que, incluso cuando sabes qué debes hacer, no lo haces? Dentro de un momento vas a entender por qué ese conflicto interno es la raíz de tu estancamiento. La razón es sencilla y brutal, tu mente se acostumbró a obedecer impulsos ajenos. El impulso del entretenimiento fácil. El impulso de la validación social. El impulso de la comparación. El impulso de evitar la incomodidad. Y cada impulso que obedeciste dejó un surco, una huella, una costumbre. Pero los impulsos jamás conducen al poder. Los impulsos conducen a la dispersión. Y la dispersión conduce a la mediocridad. Yo, Maquiavelo, aprendí que las grandes decisiones se toman cuando la mente es capaz de sostener el peso de la responsabilidad. Y esa capacidad no se hereda, se construye. Se entrena. Se forja. Se afila. Por eso debo llevarte a un punto clave. El libre albedrío no es un regalo, es una conquista diaria. La mayoría no elige nada, simplemente reacciona. Tú, en cambio, estás aquí porque quieres elegir. Quieres definir. Quieres gobernar. Pero para gobernar necesitas una visión. Un norte. Una meta. Una dirección que sea tuya, no prestada de lo que ves en una pantalla. Déjame hacerte otra pregunta, que será uno de los ganchos más importantes de este bloque. ¿Sientes que has desperdiciado tiempo persiguiendo estándares que no eran tuyos? En unos segundos te explicaré cómo recuperar tu camino y reconstruir tu propósito desde el poder, no desde la carencia. Piensa en esto. Si tu vida fuera un estado, ¿estás haciendo lo que haría un gobernante sabio o lo que haría un habitante sin voz? ¿Estás tomando decisiones estratégicas o simplemente te dejas arrastrar por los acontecimientos? ¿Estás construyendo un reino o estás vagando sin mapa? Sé honesto contigo mismo. Tu falta de avance no es producto de mala suerte. Tu falta de avance es producto de falta de dirección, falta de estrategia y falta de control sobre tu atención. Porque en tu tiempo, la atención se ha convertido en el nuevo territorio político. Y todo el mundo está intentando conquistarlo. Las empresas, las redes sociales, los influencers, los medios, la publicidad, todos quieren gobernar tu mente. Y si no tomas el control, te conviertes en súbdito. Un súbdito distraído, fragmentado, emocionalmente drenado. Pero tú no estás aquí para ser súbdito. Tú estás aquí para ser soberano. Y un soberano moderno no gobierna con espada ni con ejército. Gobierna con enfoque, con claridad, con disciplina, con identidad, con visión. Ahora voy a llevarte hacia la parte final,
la construcción deliberada de tu poder personal. Para ascender, debes entender que el éxito no depende de la suerte, sino de tu capacidad de hacer que la suerte se incline hacia tu lado. No creas que yo glorifiqué la fortuna. Por el contrario, la estudié. La analicé. La diseccioné. Descubrí que la fortuna favorece a los audaces, sí, pero sobre todo favorece a quienes están preparados cuando la oportunidad aparece. Y aquí viene un punto que quiero que grabes en tu mente con fuego. La suerte no es un evento, es una consecuencia del carácter. Tú creas tu suerte cuando estás listo, cuando actúas a tiempo, cuando entiendes el contexto, cuando lees las intenciones de otros, cuando anticipas los movimientos, cuando no te dejas distraer. Un líder maquiavélico moderno es alguien que construye condiciones. No espera. Actúa. No reacciona. Decide. No se sobreexpone emocionalmente. Observa. Calcula. Se mueve cuando el terreno es fértil y permanece inmóvil cuando el terreno es inestable. Pero más importante aún, un líder así sabe que su mayor fortaleza es su capacidad de ser dueño de sí mismo. Permíteme terminar con una última pregunta, una que define el giro final hacia tu transformación. ¿Quieres seguir viviendo como alguien que apenas se mantiene a flote o estás listo para convertirte en el arquitecto de tu propio destino? En unos instantes, cuando te dé la conclusión final, si tú la autorizas, vas a comprender cómo unir todo lo que has aprendido aquí y transformarlo en poder real. Este fue el último bloque narrativo. La historia ahora está en tus manos. Ahora hemos llegado al final de este camino, y quiero que escuches estas palabras como si fueran el eco de tu propio pensamiento madurando. Todo lo que te he dicho no sirve de nada si lo dejas aquí, suspendido en el aire, como una idea más que se diluye entre miles de estímulos. El conocimiento solo se convierte en poder cuando se transforma en acción. Y la acción solo se convierte en destino cuando la sostienes, incluso cuando el mundo entero intenta desviarte. Permíteme preguntarte algo por última vez, y quiero que respondas desde lo más profundo de tu honestidad. ¿Estás dispuesto a gobernar tu vida, incluso cuando nadie te esté observando? Porque gobernar en público es fácil. El verdadero desafío es gobernarte cuando nadie te aplaude, nadie te valida y nadie te asegura que tu esfuerzo dará frutos inmediatos. Pero ahí es donde se forjan los líderes. Ahí es donde nacen los soberanos. Ahí es donde se construyen los destinos que parecen afortunados. La suerte, como te dije, no es magia. Es un espejo. Y solo refleja el carácter de quien la enfrenta. Ahora que entiendes cómo los roles te moldearon en silencio, ahora que reconoces cómo el contexto te condicionó, ahora que viste cómo la dispersión te robaba tu propio poder, estás frente a una decisión que muy pocos se atreven a tomar: decidir quién quieres ser a partir de este instante. No mañana. No cuando te sientas listo. No cuando el entorno sea favorable. Aquí. Ahora. Porque si esperas el momento perfecto, jamás actuarás. Y si no actúas, seguirás siendo un personaje secundario en una historia que podrías haber protagonizado. Tú ya no eres el súbdito de tus impulsos. Ya no eres la sombra de lo que otros esperan que seas. Ya no eres el producto de un rol impuesto. Eres el arquitecto de tu poder. Eres el autor de tu ascenso. Eres el gobernante de tu destino. Pero quiero darte algo más, algo que muchos pasan por alto. El poder no es una cima. El poder es un camino. Y el éxito no es una meta. El éxito es el ritmo que sigues cada día cuando eliges avanzar aunque la tentación de retroceder sea enorme. Si quieres conquistar tu vida, debes comportarte como aquel príncipe que describí hace siglos: estratégico, enfocado, flexible, firme, decidido, imparable. Alguien que no busca la aprobación. Alguien que no teme al juicio. Alguien que no se distrae por la vida ajena. Alguien que sabe que su mundo interno es más importante que cualquier espectáculo externo. Hoy has dado un paso que la mayoría nunca da: has mirado dentro de ti con honestidad. Has visto tu rol, tu contexto, tus hábitos, tu dispersión, tu potencial no usado. Y cuando un hombre observa su propia verdad sin huir, ya está a medio camino de conquistar su poder. Así que escucha esta última sentencia, porque deseo que permanezca contigo como un arma silenciosa que te acompañará en cada decisión. No naciste para obedecer. Naciste para dirigir tu destino. Suscríbete al canal y deja un like a este video si quieres dejar de vivir por inercia y empezar a gobernar tu destino. No es motivación barata. Es estrategia. Es psicología oscura aplicada. Es liderazgo personal en su forma más pura.